Todo se formó, el cielo, tierra y mar, aves, peces mil, árboles sin fin, todo hizo Dios, con cuidado y con amor, para que el hombre fuese muy feliz. Canta Sandra Lara. Su presencia y majestad. Día de reposo, grata bendición. Día de solaz, alegría y dulce paz. Día de amor, compartámoslo con Dios. Él espera cada sábado por ti. Está cantando Sandra Lara. Yo sin saber te sobran al gran rey, ignorando que es un punto de su ley, desde la eternidad y hasta la posteridad, todos hemos de adorar en ese día. Es una señal que distingue al pueblo fiel, aunque los demás no lo puedan entender, nunca cambiarán, dijo Dios, y escrito está, has de reposar, pues soy tu creador. Día de reposo, grata bendición. Día de solaz, alegría y dulce paz. Día de amor, compartámoslo con Dios. Él espera cada sábado por ti. Él espera cada sábado por ti. Él espera cada sábado. Oh, Todos los que son o no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. Conflicto de los siglos, capítulo 31, página 498. El corazón que no ha sido regenerado por Dios ama el pecado y tiende a mantenerlo y justificarlo. El corazón renovado odia el pecado y está resuelto a resistirlo. Cuando los cristianos escogen la compañía de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Satanás se oculta a la vista y furtivamente les pone su venda engañosa sobre los ojos. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha usado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la Iglesia. Todos los que se esfuerzan por seguir a Jesús tendrán que participar en la batalla contra este enemigo implacable. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles,
pero siempre fue rechazado. Esas batallas se libraron en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para mantener decididamente su lucha contra el pecado y Satanás. Buenas tardes, mis amigos, mi familia, mis hermanos, a mi familia que están en Miami, otros que están aquí, a mis hermanos de la iglesia. Bienvenidos. El Señor los bendiga por estar conectados. Y ojalá pues compartan con sus vecinos, con sus familiares, los temas que aquí tenemos cada sábado. Hoy es el sábado número 25. Gloria a Dios. 25 sábados consecutivos teniendo estos temas. Y estoy un poco contento y alegre porque el sábado el 30, el sábado pasado, hace 7 días, me dieron un reconocimiento en la iglesia central porque invitaron a los hermanos que hubieran trabajado hace más de 40 años en la iglesia central, trabajado para el Señor. Y me dieron este reconocimiento, no únicamente a mí, sino a muchos hermanos de aquella época. Dice, renovando y restaurando vidas. Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Cartagena confiere este reconocimiento a Osmar Lara Huertas por su entrega y servicio abnegado para el crecimiento de la iglesia en Cartagena, 30 de octubre de 2021. Bonito el reconocimiento. ¿Y cómo será cuando el Señor nos reconozca, verdad? Porque hemos trabajado fielmente en su obra durante más de 40 años. Amén. Allí estaba el hermano Ramón Castillo, estaba el hermano Juan García, estaba el hermano Efraín Palencia y toda su familia, la hermana Marta da Costa y algunos nietos. Estaba también Gustavo Castillo, Elvira Aguilar, Carmen Cortina y muchos más que no recuerdo ahora mismo, pero nos encontramos y qué alegría vernos después de tanto tiempo y con esta pandemia, pues no es fácil encontrarse uno así con los hermanos. Bien, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por el deseo de darnos a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que por su sangre preciosa derramada en el Calvario fuésemos salvos. Esa sangre preciosa nos limpia de pecado y permanecemos delante de ti libres, limpios totalmente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, gracias a esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Así, Señor, bendícenos en estos momentos con tu Espíritu Santo, a los que nos están escuchando, a los que están conectados. A mí, Señor, dame sabiduría con tu Espíritu Santo para poder explicar este tema que llamamos una corona para ti. Una corona, Señor, que tú has prometido para cada uno de los que te aman y guardan sus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el himnario está el himno Marcharé en la divina luz. Vamos a cantar una estrofita y el coro nada más. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Bueno, yo no sé cantar mucho, no canto mucho, pero ahí poco más o menos, ¿verdad? Quería expresar ese canto hermoso porque la promesa del Señor es que tiene una corona para cada uno de nosotros. ¿Y cómo explicamos eso? Aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2,
tenemos tres cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Tres cosas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, en el mensaje o en los mensajes a las 7 iglesias que Dios dio a cada generación, ¿verdad? En esta época, 7 iglesias, 7 épocas diferentes, pero los mensajes, al estar repetidos para cada iglesia, siempre ha sido para todas las generaciones hasta hoy. Nosotros no estamos exentos de recibir este consejo de estas tres cosas que el Señor ha repetido una y otra vez a las iglesias. Así que vamos a ver Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor conoce la obra que nosotros hacemos. El Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros movimientos, todo lo que hacemos. Él está allí viendo todo, nos conoce perfectamente. No hay nada oculto para Él. Así que en esta ocasión, en aquella generación, habían unas personas que se proclamaban ser apóstoles y eran falsos. Y ellos fueron descubiertos por la iglesia y fueron expulsados de la iglesia. El versículo 9. Yo conozco tus obras, en el mensaje de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que el Señor aquí conoce las obras de lo que hizo la iglesia en aquella época, la tribulación que sufrió la iglesia con las persecuciones de los emperadores, especialmente de Diocleciano, que trató de exterminar la iglesia, acabar la iglesia. Así que el Señor conoce ampliamente lo que estaba haciendo la iglesia, pero le da ánimo, ¿verdad?, para que la iglesia siga adelante. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, es decir, ya comenzó ya pues a organizarse el asunto del domingo y se decían ser judíos, ser cristianos, judíos, pero con el hecho de establecer el domingo reemplazando al sábado en esa generación, entonces el Señor les dice que son sinagoga de Satanás, porque el domingo no viene sino de la sinagoga de Satanás. En el versículo 13 del mismo capítulo 2 dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Si ya la iglesia en esa época, el Señor estaba pendiente de lo que estaba pasando con su iglesia, ¿verdad? La iglesia se mudó para Roma. Satanás vive en Roma. Satanás es Lucifer, el comandante de las huestes que se rebelaron. Él vive en el Vaticano, vive en Roma. Allá vive Satanás. Yo lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo conozco tus obras, dice, ¿verdad? Este es el versículo 13. Y donde moras, o sea, en Roma, donde está el trono de Satanás, ¿verdad? Satanás es el que domina allí el papado. Pero retienes mi nombre si se llaman cristianos. No has negado mi fe, ni en los días en que Antipas es son dos frases, antipapa. Antipas, el testigo fiel, los que se oponían a que el obispo de Roma fuera el papa de todas las iglesias, ¿verdad? Entonces el Señor todo eso lo anota en los libros, conociendo las obras de la iglesia, y les da también mensajes de consuelo, mensajes de promesas de que ellos van a ser vencedores. En el versículo 19 del mismo capítulo 2, versículo 19, el mensaje de la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tengo pocas cosas contra ti. Y la iglesia se portó durante la época de verdad de los años 538 a 1517, cuando se estableció el protestantismo con Lutero. Y todo esto, ¿verdad? El mensaje de Tiatira, el Señor les da ánimo también
Y aquí dice, tengo pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que sea la iglesia católica, la iglesia apóstata, entró y se, ¿cómo es la palabra? Sí, entró, infiltró en la iglesia y cambió muchas doctrinas verdaderas. En el capítulo 3, el versículo 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia comenzó, pues, a estar muerta espiritualmente. Y tenía nombre cristiana, pero la iglesia estaba muerta realmente. El Señor todo eso está pendiente y le dice que la conocía. El versículo 8, yo conozco tus obras a la iglesia de Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando el Señor pasó del lugar santo al santísimo en el año 1844, pues puso una puerta abierta, la puerta hacia el santuario, hacia el santísimo. Y nadie podía cerrar esa puerta, ¿verdad? Y porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en cuanto a que Dios no conoce totalmente, el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esa es nuestra iglesia para esta época. 1844 hasta la segunda venida de Jesús. El Señor nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos. Y Él sabe que estamos tibios. Es grave la situación nuestra en la iglesia actual. El Señor sabe que no somos fríos ni somos calientes, sino que somos tibios. Y Él dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un llamado, es una amonestación de mucho amor, para que salgamos de la tibieza en que estamos y seamos calientes, ¿verdad? Que proclamemos el Evangelio y que sirvamos a Dios como debe ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, ¿verdad? Con todo lo que podamos, con todos los talentos y dones que Dios nos ha dado, servirle al Señor estando calientes, porque si no, nos vomitará de su boca, nos zarandeará y saldremos de la iglesia. Así que esta primera cosa es que el Señor nos conoce. Así que Dios me conoce totalmente, por lo tanto yo no me puedo burlar de Dios. Yo no puedo burlar a Dios, ¿verdad? Eso está claro. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que aparece en Apocalipsis capítulo 2, en este mensaje a las iglesias, el versículo 7. 2:7. Dice, la segunda parte, el que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En esta batalla que tenemos contra el enemigo, que no está sino para destruirnos, ¿verdad? Debemos vencer. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores, ¿verdad? En las luchas, en las batallas que tenemos a diario en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Como estamos en el mundo, tenemos esos problemas, muchos problemas como cristianos. Así que es imperativo vencer. Y esto es posible únicamente con el Señor Jesucristo, nada más. El versículo 11 del mismo capítulo 2 dice, la segunda parte, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera es, el que venciere le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Comeremos del árbol de la vida que fue trasladado del Edén. Cuando el hombre pecó, fue trasladado al cielo. Está allí en medio del paraíso de Dios en los cielos. Y acá en el versículo 11 dice, no sufrirá daño de la segunda muerte el vencedor. Es decir, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros porque somos vencedores. Hemos aceptado la muerte que Jesús padeció en la cruz del Calvario, que fue la segunda muerte, la muerte más espantosa, la muerte eterna, ¿verdad? Pero como Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, no era pecador, era un hombre sin pecado, la tumba lo expulsó. La muerte no tuvo poder sobre él. Así que aunque padeció con mucho dolor, con mucha angustia, lo hizo por cada uno de nosotros para que pudiéramos ser salvos. Así que si nosotros somos vencedores, la muerte segunda no tiene ningún poder sobre nosotros porque ya Jesús la murió por mí y por ti. Jesús murió en la cruz, la segunda muerte. Así que si yo puedo morir ahora, puedo descansar en la tumba, pero cuando yo resucite, seré llevado al cielo, ¿verdad? A vida eterna. Pero los que no son vencedores, los que fracasaron en la vida,
como no aceptando a Jesús como el Salvador, no dependiendo de Él, no teniendo fe que se necesita, entonces esa persona será resucitada, pero será llevada para que sufra la experiencia de morir por segunda vez, la muerte eterna, la perdición eterna, será condenado. Y en el versículo 17, dice de aquí de este mismo capítulo 2, versículo 17, en la segunda parte, dice, el que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que el Señor tiene para cada uno de nosotros una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Así como hizo con Jacob, lo llamó Israel porque peleó con Dios y venció. Así nosotros, vencedores, más que vencedores, tenemos ese privilegio, esa promesa de que el Señor nos dará un nombre nuevo. ¿Cómo me llamaré yo? No sé, pero yo quiero ver cuál va a ser mi nombre nuevo. Yo creo que también ustedes quieren saber cuál es su nuevo nombre. Así que si hay una corona para ti, también hay un nombre nuevo para ti. Hay un nombre nuevo para ti. En el capítulo 3, versículo 5, el capítulo 2, versículo 26, dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En otras palabras, seremos reyes. Seremos reyes. Y para ser reyes tenemos que tener una corona. ¿Ya? Una corona que el Señor nos va a dar. Qué maravillosa esa promesa. Capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor nos colocará las vestiduras de Cristo, las vestiduras de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El vestido blanco que no es hecho con la tela humana de hombre, sino con tela divina, con el telar del cielo. Esas vestiduras es nuestro carácter, va a ser muy hermoso, vestiduras blancas, y el Señor no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Nuestro nombre fue anotado cuando nos bautizamos en la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E inmediatamente en la iglesia anotaron nuestros nombres en el libro de la iglesia como miembros de la iglesia, pero inmediatamente también en el libro de la vida fue anotado nuestro nombre. Y allí nuestro nombre permanece, pero si permanecemos firmes, si somos vencedores, nuestro nombre no será borrado. Pero si fracasamos, somos condenados y nuestro nombre será borrado del libro de la vida. En el versículo 12 en la iglesia a Filadelfia dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué promesa maravillosa para el vencedor, ¿verdad? Aunque esto fue escrito a la iglesia de Pérgamo los años allá 1798, 1744, sin embargo, es para nosotros también, es mensaje para todas las generaciones, ¿verdad? Seremos columnas en el templo del Señor. Y en el versículo 21, la iglesia de hoy, la dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahí está nuevamente. Yo no puedo estar sentado en el trono de Jesús, allá al lado, miles y millones de personas sentadas alrededor del trono sin corona. No puede ser. Aquí estamos con la promesa de la corona. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está sentado con el Padre en el trono celestial. Jesús tiene su trono también y Él desea que nosotros tengamos una corona y seamos reyes y sacerdotes con Él en los cielos. O sea que la segunda parte, la segunda cosa que el Señor quiere que nosotros entendamos es que es imperativo vencer. No podemos estar de brazos cruzados, no luchar por nuestra vida eterna. Tenemos que vencer, ¿verdad? Porque Apocalipsis 12, 17 dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer,
¿verdad? Y se fue a batallar, a pelear contra el descendiente de ella, contra los descendientes de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de la profecía. ¿Quiénes son ellos? Los miembros de la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra iglesia, no hay. Dios tiene una sola iglesia, porque Él es la cabeza y la iglesia es un cuerpo. El Señor no tiene varias iglesias, varios cuerpos, como un monstruo. Tiene una sola iglesia, que Satanás se ha airado contra ella y la persigue para acabarla. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de la profecía. La iglesia adventista el séptimo día. Por eso es que yo llegué a la iglesia. Yo primero fui bautista con mis padres. Después fui a la iglesia pentecostal. Y no me bautizaron porque no logré hablar en lengua. Obligatorio hablar en lengua allí. Una interpretación falsa que dan de la iglesia. La iglesia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y los bautizados, dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibirá el don del Espíritu Santo. En esa iglesia donde yo iba, primero había que recibir el don del Espíritu Santo, que llaman don de lenguas. Entonces no me bautizaron, porque no hablé en lengua, no pude hablar en lengua, por mucho que me ponían las manos en la cabeza los pastores, no pude hablar en lengua, y me retiré de esa iglesia. Luego fui sacristán, llegué a la iglesia católica nuevamente, fui sacristán, me casé en la iglesia con la iglesia católica, ayudé a un sacerdote holandés, el sacerdote Frank Rosier, holandés, debió hoy estar muerto, porque en esa época yo tenía casi 20 años y el sacerdote tenía más de 50 años, imagínense. Entonces, esta es una historia bastante bonita, un testimonio que algún día se le voy a contar. Yo ayudaba al cura en las ceremonias de Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero después me retiré. Viví cosas raras ahí, extrañas, me retiré. Y luego comencé a estudiar con los testigos de Jehová. Y vi también cosas extrañas y raras y no supieron contestarme algunas preguntas. Me mostraban, era una Biblia de ellos especialmente, y no estaban en la Biblia nuestra. Entonces me retiré de esos estudios y finalmente llegó a la casa una hermana colportora y nos llevó el mensaje de la verdad, ¿verdad? Nos llevó el mensaje de la iglesia que guarda los mandamientos, o sea, los mandamientos incluyendo el sábado. No es que el sábado fue abolido, mentira, es un engaño de Satanás. El sábado está vigente. Es más, Isaías 66, 23 dice que en el cielo todos los redimidos iremos a adorar a Dios de sábado en sábado, no dice domingo en domingo, de sábado en sábado. El sábado es eterno, como Dios es eterno, su ley de amor es eterna. Así que esa parte es imperativo vencer. Y la última parte de las cosas, de las tres cosas que Dios le da a las iglesias, está el versículo 7, el capítulo 2, versículo 7. La primera parte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Están entendiendo? El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Versículo 11. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente lo repite. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego en el versículo 29, a la iglesia de Tiatira. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay que ponerle oído al pastor, al hermano, al laico, al que sea, a hombre. Es al Espíritu Santo, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay que oír la voz del Espíritu Santo. Bien. ¿Y cómo sabemos si el Espíritu Santo nos está hablando algo? Porque la persona que nos está hablando en nombre del Espíritu Santo, la Biblia dice, es el que guarda los mandamientos, los 10 mandamientos. Si esa persona guarda 9 mandamientos, porque el sábado lo echó a un lado, lo pisoteó y cochó el domingo, el Espíritu Santo no está con él. Eso está en Hechos capítulo 5, versículo 29. Y en esto conocemos que el Espíritu Santo es dado sino a los que le obedecen los 10 mandamientos. El Espíritu Santo es dado a los que guardan los mandamientos.
el capítulo 3, el versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, el versículo 22, la iglesia de esta época, la Odisea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros no debemos, por ningún motivo, dejar de estudiar la palabra de Dios para saber si verdaderamente el Espíritu Santo es el que nos está hablando, porque puede ser que nos está diciendo cosas, ¿verdad? Yo encontré una parte, una propaganda cristiana donde dice, ¿por qué no debemos guardar los mandamientos? Satanás, esa fue la obra de Satanás desde que estaba antes de la creación en el cielo. Él acordó con todos los ángeles que los mandamientos debían ser abolidos, anulados, debían tener más libertad. Así que cuando esa literatura llegó a mis manos, me di cuenta enseguida que era una obra de Satanás. El título es, ¿debemos obedecer los 10 mandamientos? Y ahí dice, no, porque la Biblia dice, el fin de la ley es Cristo. Pero ocurre que la palabra fin no es fin de final, sino propósito. Yo puedo llegar a un sitio, a una farmacia, un ejemplo, con el fin de comprar una medicina o con el propósito de comprar una medicina. Entonces la palabra fin no la aplican a propósito. La verdadera interpretación no es porque el fin de la ley es Cristo, no, Cristo no acabó con la ley, sino que el propósito de la ley es Cristo. Pero fue, ¿cómo se llama? Traducido así como fin, pero significa también propósito. Así que el Señor, a todos los vencedores, nos da una corona. Él nos dice que nos conoce. Él quiere que seamos vencedores. Y Él dice que debemos obedecer siempre la voz del Espíritu Santo. Apocalipsis 2.10 dice, 2.10 dice, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Dice el Señor, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Bien. En Apocalipsis 4, versículo 4. 4.4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Ropa blanca y corona de oro. ¿Qué tal me veo? Me están viendo como si estuviera en el cielo, ¿verdad? Ustedes también tienen derecho a esa corona. El próximo sábado vamos a hablar sobre los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Yo voy a estar junto con mi nieto Gabriel David. Él me va a acompañar para tener ese tema de quiénes son los 24 ancianos. Así que qué hermoso estar con la corona. Capítulo 5, versículo 10. 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes coronados y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Verdad? Seremos, caramba, no encuentro palabras para agradecerle a Dios por tanta bondad y tanto amor hacia nosotros que realmente no lo merecemos. El Apocalipsis 3, versículo 11, hay una reprensión. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Debemos permanecer fieles al Señor, siempre fieles al Señor, para que ninguno tome nuestra corona. Qué triste, porque sin la corona no podemos llegar al cielo. Aquí en este libro de la hermana White dice algo muy hermoso, algo hermosísimo.
Vamos a leer aquí acerca de las coronas. Dice: cuando el juez se siente y se abran los libros, cuando el gran juez pronuncie el bien, buen siervo y fiel, y la corona de gloria inmortal, la corona de gloria se coloca sobre la cabeza del vencedor, muchos levantarán sus coronas a la vista de todo el universo y se las colocarán a sus madres, diciendo de sus madres: ella hizo de mí lo que yo soy hoy por la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones fueron bendecidas para mi salvación eterna. Gloria a Dios, bien benditas sean las mamás cuyos están educando hoy a sus hijos en los caminos del Señor. Cuando sus hijos reciban las coronas, las colocarán a los pies de las madres, y con indecible gozo, alegría, los padres contemplan la corona, la vestimenta, el arpa dado a sus hijos. Los días de esperanza y temor han pasado. La semilla sembrada con lágrimas y oraciones puede haber parecido que se esparcía en vano, pero su cosecha se levanta con gozo al final. Sus hijos habrán sido redimidos. Amén. Oh, maravillosa redención, dice la hermana White. Oh, maravillosa redención tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendidas. Y en este libro que está acá, en Primeros Escritos, en la página 288, Primeros Escritos, vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba escrito en la corona. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. Asimismo, los ángeles trajeron arpas y Jesús las presentó a los santos. Los caudillos de los ángeles preludiaban la nota del cántico, que era luego entendido por todas las voces en agradecida y dichosa alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa y dejaban oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad, y al llegar a ella, la hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista, y por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimidos santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos, les dijo con voz rica y musical: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria, para que la disfrutéis eternamente. Terminaron vuestros pesares, no habrá más muerte, ni llanto, ni pesar, ni dolor. Luego vi que la hueste de los redimidos se postraba y echaba sus brillantes coronas a los pies de Jesús, y cuando su bondadosa mano los alzó del suelo, pulsaron sus áureas arpas y llenaron el cielo con su deleitosa música y cantos al Cordero. Cordero de Dios, el único que merece, ¿verdad? Porque nos ha salvado con su sangre preciosa. Hermanos, pendiente el próximo sábado, ¿quiénes son los 24 ancianos? Y ahora permítame ver quiénes se han conectado con nosotros para saludarlos. Aquí tenemos a mi hijo de Miami, Osman Lara Castillo, Juan Vázquez,
¿verdad? Juan Vázquez, Antonio Jiménez, Antonio desde la finca, bendecido Antonio. Vamos a mirar quién más se nos está viendo. ¿Quiénes se conectaron? María Lara, mi hija de que está en Medellín. Tenemos también al Aracelis, al Juris, hermana Aracelis. Kira Rosa. Oh, Kira. Vamos a saludar a Kira. Ismari, la hermana Ismari también nos está viendo. Que estoy viendo, es un poco difícil pasar la cantidad de gente que nos está viendo porque se devuelve se me devuelve la lista de las personas que nos están viendo, pero son una multitud. Gracias a todos por conectar y bendecidos sean todos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo sábado.